días. ¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es miércoles 16 de agosto de 2023. Con Carlos José Hurtado y con Byron Baltodano Sandino cuando son las 6 de la mañana con 31 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado. En la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad. Sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer. Sin fronteras. 6 de la mañana con 35 minutos. Mañana está de cumpleaños mi hermana Catherine Ann Kitty. La saludamos, ella vive allá en Barcelona, España. Felicidades, Kitty. Bueno, queremos ofrecer disculpas, no estuvimos el lunes por razones que no vale la pena explicar, pero que no eran exactamente por nuestra voluntad. Pero estamos de regreso, pues. Vamos a profundizar en el tema de Argentina el viernes, porque queremos recopilar más información, más elementos de juicio, pero solo quiero adelantar algunas cosas. No sé si la mayoría de ustedes estén enterados que en Argentina hubo primarias obligatorias, que le llaman ellos. O sea, cada agrupación o alianza de partidos tiene que elegir a sus candidatos para presidente o presidenta en elecciones primarias que se celebran 2 meses antes de las elecciones generales. Y generalmente esto es un anticipo de lo que puede ocurrir en las elecciones generales. No siempre, sobre todo en una situación tan volátil como la que vive Argentina. La gran sorpresa que nadie la anticipó es que un tipo que es una bestia política, que no tiene, yo creo que no está en sus cabales, pero bueno, con un discurso de extrema derecha. O sea, a Hitler se le queda cortito. Con una parafernalia en su acto, con música estridente, bailando, diciendo tonteras, atrapó la imaginación, sobre todo del electorado joven. Qué triste, ¿verdad? Y sobre la base de una premisa con la que siempre ha trabajado el imperialismo, la oligarquía, los terratenientes, desde los tiempos feudales. Desde hace muchos siglos se trabaja sobre esta premisa, el miedo. La ignorancia produce miedo. El miedo produce odio. El odio produce muerte y destrucción. Y lo peor es que produce la muerte propia y la destrucción de tu propio patrimonio, en el sentido material y en el sentido espiritual de la palabra. Y eso lo maneja con extraordinaria habilidad el imperialismo, la oligarquía, las clases dominantes desde el punto de vista económico y político en todo el mundo. La ignorancia produce miedo, el miedo produce odio, el odio produce muerte y destrucción. Aquí lo vivimos. Entonces, la ignorancia en el sentido de que
muchas partes de las sociedades modernas son analfabetos funcionales. Apenas saben leer y escribir y se dejan guiar por mensajes muy simples que manipulan su mente, como decía Fidel, que ayer lo recordaba Abel Prieto, como decía Fidel, te confiscan tu capacidad de pensar y solo sos un receptor de mensajes manipuladores, simplificadores de la realidad. Solo te enseñan a ver las consecuencias y nunca las causas. Y el resultado es ese. Pero también tiene otras aristas, lo ocurrido el domingo. Pues. Las medias tintas conducen a la derrota. Siempre. El andar queriendo quedar bien con Dios y con el diablo te arrebata todo. Tenés que tomar partido y tenés que tomar partido claramente, sin ningún lugar a dudas, sin atisbo, ni siquiera al temor a tomar esa posición. Y este Alberto Fernández ha sido un mequetrefe que le ha terminado facilitando la labor a los poderes económicos de Argentina. El peronismo ha fracasado en ese sentido y la tiene difícil remontar. Entonces vamos a profundizar sobre estas cosas el día viernes para tener todos los pelos en la mano y no. Pero es muy importante que reflexionemos sobre esto, pues. La ignorancia produce miedo, el miedo produce odio, el odio causa destrucción y muerte. Y lo repasan a lo largo de toda la historia, es igual. ¿A qué le tenemos miedo? A lo diferente. A lo que no conocemos. A eso le tenemos miedo. ¿Cuál es el miedo más primitivo que existe en el ser humano? El miedo a la muerte. Ese es el miedo fundamental. Y el miedo a perder, el miedo, todas esas cosas, pues. Pero además existen otras aristas que de eso hablamos pues el día viernes, porque ayer hubo un evento de mucha importancia. Bueno, empezó el lunes, mejor dicho. El lunes, martes, ya creo que cierra hoy. Sí. En Moscú. Es un evento de primera importancia en términos geopolíticos. Y queremos ofrecer resúmenes de algunas cosas que ahí ocurrieron. Ayer participó el general de ejército Julio César Avilés. Muy buena su intervención. No la tenemos completa, pero tenemos una síntesis. Participó por la vía de teleconferencia, pues, de videoconferencia. Vamos a resumir lo que él dijo, pero ¿por qué es importante? Miren, ahí están representantes de Fuerzas Armadas de 80 países. Y Rusia trazó su horizonte geopolítico a mediano, incluso a largo plazo. China también aportó en esa línea. Y creo que es importante, nos afecta a nosotros, porque nosotros estamos ubicados en un sitio en el mundo. Nosotros hemos tomado partido. Daniel no se anda con pendejada. Así es, hermano. Daniel no se anda, que a ver, esperemos. No. Daniel no se anda con pendejada. Cuando hay que tomar posición, la toma. Y la toma con toda fuerza. O sea, escoges a tus amigos y con tus amigos vas a tajón. Y te ubicas en el escenario mundial. Vos no podés andar aquí en medias tintas. Que mira que es que como los gringos, que es mi mercado, entonces mejor no me llevo mal, mejor me llevo más o menos. Y los otros son buena gente. Pues yo no. Eso no es así. A esto le voy a sacar esto y a estos otros les voy a sacar lo otro. Terminás hundido en la miseria, como le pasó a Alberto Fernández en Argentina y al peronismo en Argentina. Y como le puede pasarle a Morena y a López Obrador en México. Puede pasarle.
aquí no, repito, pues, o sea, que yo creo que es sumamente importante en la coyuntura que vive el mundo, tomar partido, sin lugar a ningún tipo de duda. Que todo el mundo sepa a qué lado te estás ubicando, porque aquí no hay términos medios. O estás con la guerra, o estás con la paz, o estás con la independencia, o estás con la subordinación, o estás con la autodeterminación, o estás con la colonia. No hay medias tintas. Y en términos nacionales, ¿estás con los pobres o estás con los ricos? ¿Querés construir paz y progreso o querés construir pobreza y dificultades, para no hablar de violencia? Entonces, una vez que tomás partido, enderezás todas tus baterías sobre esa lógica. Creo que esto es sumamente importante y en eso nosotros tenemos mucho orgullo de tener a un líder como Daniel que no se anda con pendejada. Al pan y al vino, que esa es otra cosa, hermano. No puedes andar ahí dorando la píldora a ver si... Al pan y al vino, hermano. Entonces ayer decía el general Julio César Avilés lo siguiente. Una reseña que hace Russia Today. Estados Unidos, y a ver, ¿por qué es importante lo que dijo el general Avilés? Porque lo dice el jefe del ejército. ¿Ya? Es decir, esto nos da una idea de la posición de clase que ha adoptado el ejército de Nicaragua, que sin equívoco. O sea, esto es sumamente importante. Recordemos que al ejército lo tenían hecho paste hasta 2006, hasta 2007, hasta enero de 2007. ¿Verdad? Y hecho paste en términos materiales, en términos formativos. Y quien enderezó el ejército de Nicaragua, primero Daniel, ofreciéndole todo el apoyo para dignificar la profesión del soldado, del oficial del ejército, que se enorgullezca de serlo y darle las herramientas suficientes para que puedan hacer su trabajo. Y segundo, con la dirección que ha tomado con el general Avilés, que es clarísimamente diferente a la dirección que tomó el ejército en otras administraciones, en otras jefaturas. Y yo creo que el general Avilés en ese sentido es como Daniel también, no se anda con medias tintas, hermano. ¿Estás con la paz o estás en contra? ¿Estás con el pueblo o estás en contra? No hay medias tintas. Entonces ayer la posición del general Avilés es de clara denuncia del imperialismo. O sea, sin andarse con cuentos. En términos además, no solo ideológicos, sino concretos, de denuncia de las pretensiones. Y se nota, el general Avilés tiene suficiente información no solo en Nicaragua, se nota que tiene un seguimiento cotidiano y riguroso de la realidad geopolítica en América Latina y más allá. Y esto también es muy importante, es decir, el ejército asume un protagonismo internacional. Somos chiquitos, somos empobrecidos, tenemos un ejército pequeño que no tiene ni siquiera una gran fuerza aérea, mucho menos una fuerza naval. Saludo a todos los compañeros de la fuerza naval que estuvieron de aniversario el día 13. Pero tenemos dignidad, somos millonarios en dignidad. Entonces, la dignidad te ofrece la posibilidad de asumir con fuerza tus posiciones. Cuando sos un indigno, un servil, no tenés capacidad, no tenés posibilidad ni siquiera de pegar grito cuando te están asfixiando. Entonces decía el general Avilés, Estados Unidos pretende en Latinoamérica y el Caribe explotar en detrimento del desarrollo de nuestros pueblos los recursos naturales, por lo que esta región se constituye en un frente geoestratégico más. Esto es importante. América Latina y el Caribe, a veces
Nosotros cometemos el error de agrupar en Latinoamérica a todo el mundo. No, el Caribe tiene su propia realidad, que es diferente al resto de América. Entonces, en América Latina y el Caribe se ha constituido un frente geoestratégico más a nivel mundial. O sea, ya no es asunto de que las realidades, los recursos, la situación geopolítica de América Latina solo nos concierne a nosotros con algún idiota europeo que todavía aspira a ser imperio y con los yanquis. No. Aquí ya se juegan intereses a escala planetaria. ¿No? O sea, América Latina y el Caribe se constituyen en un frente geoestratégico más, la cual, dice el general Vilés, Estados Unidos no pretende dejar fuera de su control. Después vamos a oír lo que nos dijo Shoigu, el general Shoigu, que es el ministro de Defensa de Rusia, que se complementa con lo que está diciendo el general Vilés. Esa estrategia de Washington se da pese a posiciones de algunos países que con determinación defienden su soberanía e independencia ante cualquier presión externa que pretenda soslayar sus intereses nacionales. Entonces dice el general Vilés, está claramente identificado, ¿verdad?, la desestabilización que organiza Estados Unidos en Argentina, Bolivia, Brasil, Venezuela, Ecuador, Perú, Guatemala, Honduras, Cuba y por supuesto, dice Nicaragua. Todo se basa en la aplicación moderna de la conocida o de la famosa doctrina Monroe, América para los americanos, que cuando se creó era contra los ingleses. América no es de nosotros, decían los gringos de aquella época, no se metan ingleses, no se metan españoles. Y ahora la trazan para cualquiera, ¿verdad? ¿Cuál es el principal objetivo de los yanquis? La apropiación de sus valiosos recursos naturales, como el petróleo, el litio, los minerales de tierra rara, las fuentes de agua, entre otros. La política exterior yanqui en Latinoamérica y el Caribe está dirigida a mantener su hegemonía con la implementación de su estrategia de seguridad nacional. Es decir, para los yanquis en América Latina y el Caribe, ellos ubican sus intereses de seguridad por encima de los intereses de los propios pueblos. No les interesa. Lo que les interesa es garantizar lo suyo, y no la seguridad del pueblo de Estados Unidos, la seguridad de los sectores dominantes de Estados Unidos. Y después dice, mantener la hegemonía con su estrategia de seguridad al fin de contrarrestar lo que ellos denominan creciente presencia de Rusia y China en esta región del mundo. Entonces, Putin ahí dio la bienvenida, dijo algunos conceptos importantes. Putin dice, este tipo de debate abiertos, honestos e imparciales son extremadamente importantes y demandados hoy en día porque todos nosotros, toda la comunidad mundial, tendremos que crear juntos en pie de igualdad los contornos del futuro. Asistimos a la formación consecuente de un mundo multipolar. La mayoría de los estados están dispuestos a defender su soberanía y sus intereses nacionales, sus tradiciones, su cultura y su modo de vida. A veces se nos olvida que parte del ejercicio de la soberanía es preservar tu cultura, tu manera de hacer las cosas, tus tradiciones, tu manera de vivir. Eso es ejercer soberanía. No hipotecarse con la manera de vivir de otros, no importa de dónde vengan, ni mucho menos con la manera que ellos tienen de pensar y de relacionarse entre sí. Ese es problema de ellos. Nosotros tenemos lo propio, y de lo cual tenemos que estar sumamente orgullosos. Asistimos, dice Putin, se están fortaleciendo nuevos centros económicos y políticos, y todo esto puede convertirse en una base importante
para un desarrollo mundial y estable, para mejorar la calidad de vida. Fíjense, una de las cosas para unir esto con lo que empezábamos a hablar de Argentina, vos podés hablar de mucho orgullo de tu independencia, de tu soberanía, de tu autodeterminación, pero si la gente no tiene que comer, eso no importa. Si la gente siente que está ahogada, que cada vez tiene menos derechos, que cada vez está empujada a la indigencia, eso no tiene ningún valor para la gente. La gente lo que necesita es tener soluciones a sus problemas individuales y familiares. Si no, ¿de qué le sirve tener un político que se proclama de una u de otra manera? Le sirve tener a un gobernante que facilite el progreso de cada quien, las mejores condiciones de vida de cada quien. Eso es la clave del asunto. Y por eso es que nosotros, aquí en Nicaragua, nos hemos recuperado de la manera que ha ocurrido, no solamente del golpe somocista de 2018, sino de la maldita pandemia que nos semiparalizó la economía. Y eso que en Nicaragua tuvimos la sabiduría, gracias a la decisión de Daniel, de no cerrar, de no meter a todo el mundo en su casa. Y aún así, hubo muchísima gente que se quedó en su casa por voluntad propia, pero no por obligación. Y eso golpeó la economía. Y luego vinieron los huracanes. Y luego vino la inflación mundial importada a raíz de la guerra de la OTAN contra Rusia. Y miren, progresando. O sea, en la medida que la gente progresa, se siente bien, contenta. Aquí no ha habido un solo día en donde no se hagan obras de progreso. De todo tipo. Entonces, eso es lo que satisface al pueblo de Nicaragua y lo que satisface a los pueblos. ¿De qué te sirve que Alberto Fernández o que Lula o que el baboso ese de Boric o cualquiera esté pegando 4 gritos y que no sé cuánto, si la gente vive mal? Y en Argentina la gente la está pasando muy mal. Solamente en julio la inflación fue de 6 puntos y pico %. Solo en julio. Es decir, tienen menos capacidad de comprar cosas cada día que pasa. Esos son los problemas cotidianos de la gente. La solución de los problemas cotidianos de la gente. Eso es lo que vale. ¿Me entendés? Entonces luego, la disertación central de esta conferencia, que es la 11ª conferencia de Moscú sobre seguridad internacional, fue el discurso de Shoigu, y eso no tiene desperdicio. Yo me lo leí completo y no tiene desperdicio. ¿Verdad? Quiero subrayar algunas de las cosas que dijo Shoigu. Después vamos a hablar también un poquito de lo que dijo el jefe del ejército de China. El ministro de Defensa, mejor dicho. ¿Verdad? Entonces dice Shoigu, esta conferencia, y siempre hemos debatido estos problemas, dice, ¿verdad? Hemos hablado del orden mundial, multipolar, de establecer mecanismos de cooperación y confianza. Y dice, la mayoría de las predicciones que hemos hecho en estas conferencias se han hecho realidad. ¿Verdad? Que le hace importancia a estos eventos. La operación militar especial de Rusia ha puesto fin al dominio del occidente colectivo en la esfera militar. Esto es de primera importancia y lo desarrolla muy bien Shoigu. Su capacidad para imponer sus intereses en diversas regiones del mundo se ha reducido considerablemente. Los cambios que se están produciendo han aumentado el papel de los países de Asia, África y América Latina en el sistema mundial, incluida la utilización de los recursos naturales para el desarrollo soberano de los estados. Al igual que en el siglo pasado, la derrota del fascismo en Europa por el Ejército Rojo dio un poderoso impulso al movimiento anticolonial en todo el mundo. Hoy
la derrota de los neofascistas ucranianos apoyados por Occidente servirá como factor para contrarrestar el neocolonialismo moderno. Nada que agregar, esto es así. Hoy Rusia se enfrenta no a las Fuerzas Armadas de Ucrania, sino a todo el Occidente colectivo, al que recientemente se han unido estados individuales de la región Asia-Pacífico, como Japón, Australia y Corea del Sur, para citar 3 ejemplos. Y ahora viene, esto es, a ver, ¿sobre qué se han ido los gringos a lo largo de todos estos siglos? ¿Sobre qué se han ido? Nosotros somos la mamá de Tarzán, nosotros somos Rambo. Contra nosotros nadie puede. Tenemos las mejores armas, los mejores barcos, los mejores aviones, los mejores soldados. Nosotros somos la mamá de Tarzán, eso es lo que han dicho los gringos, donde nosotros vamos, derrotamos a todo el mundo. La realidad es diferente. Lo que ocurre es que, como Fidel nos enseñó, es que a nivel cultural, ellos sí han ganado la batalla. Y su poderosa maquinaria de propaganda ha capturado no solo la imaginación, sino que ha domesticado la conciencia de millones de seres humanos. Y entonces nos venden con las películas, con las series de televisión, con la narrativa falsa de los medios de propaganda de los yanquis, nos venden la superioridad militar, que donde van los yanquis ahí no hay nada que hacer. Y a ver, los que les pasó en Afganistán tuvieron que salir. Los que les pasó en Vietnam, lo que les ha pasado aquí en Nicaragua no sé cuántas veces ya. Lo que les pasó en Siria. O sea, no existe ninguna victoria militar reciente de Estados Unidos, pero eso no lo oculta la maquinaria de propaganda. Lo deforman o lo ocultan. Entonces está probado que no es cierto que los soldados yanquis son Rambo, son cualquier cosa menos Rambo, entre otras razones, porque aunque tienen armamento moderno, no tienen moral. No tienen por razones internas propias para luchar, que es la gran diferencia con los ejércitos de Nicaragua, de Rusia, de Cuba, de Venezuela, que tenemos razones íntimas, morales. La moral del ejército de Nicaragua se le echó a cualquiera, porque esa moral es la que lo impulsa a vencer. A los yanquis no, los yanquis van por un salario. Le meten en la cabeza, vos sos la mamá de Tarzán, vamos por la democracia, por la paz, y estos son los malos de la película, y ahí van, pero no tienen un impulso íntimo, interno, propio. Y el resultado es ese: masacres, matan a cualquiera, sin ningún tipo de remordimiento, destruyen, roban, saquean. Los militares, los soldados. No solo estoy hablando del término de nación, que lo hacen los yanquis, ya lo sabemos, pero no, los propios soldados se dedican a la rapiña, al crimen, a la violación. ¿Cuántas mujeres violadas no hay en todas esas guerras de ocupación que ha hecho Estados Unidos? Atrocidades, pregúntenle a Haití, que lo está viviendo ahorita. ¿Me entendés? Entonces, la operación militar especial de Rusia ha terminado de rematar la falsedad del mito de la superioridad militar yanqui. Si antes ya sabíamos de los soldados, ahora sabemos que sus armas no sirven, que su forma de entrenamiento y de dirigir operaciones militares en el terreno no tienen éxito, no sirven. Eso es lo que ha demostrado. O sea, esto es de capital importancia, porque nos ayuda a entender que estos no son invencibles, que cuál es, que vengan pues. ¿Me entendés? O sea, va a tener un cambio en la mentalidad de muchísimos países, ya verás, a lo largo del tiempo, de los próximos años, de dejar de tener pánico a los gringos. Que solo porque vienen aquellos maquinones nos van a hacer paste. ¿Qué va a hacer? Dice Shogun, y lo voy a leer más luego. No existe ningún arma occidental que sea invulnerable a las armas rusas.
incluso a las armas soviéticas, dice, que todavía existen. Hace 33 años, 32 años se fue la Unión Soviética y sus armas siguen siendo mucho más eficaces que las gringas. Lo dice Shoigu, dice que esto se ha probado en el terreno, en la guerra, en el escenario de la guerra. No es asunto de teoría, de exhibiciones, no, en la guerra. Dice, se ha hecho evidente que el uso de armas occidentales, los métodos supuestamente avanzados de la OTAN para planificar operaciones y los métodos de gestión y adiestramiento de tropas no pueden garantizar la seguridad en el campo de batalla, la superioridad en el campo de batalla. Decía, no sirven para nada, no aseguran nada. Los asesores extranjeros, esta es otra cosa importante que a veces nos dejamos atrapar por la propaganda, mejor dicho, por la publicidad imperialista. Los asesores extranjeros están utilizando a los soldados ucranianos para practicar diversas opciones, para llevar a cabo operaciones utilizando armamento occidental. Y el régimen de Zelensky está suministrando mano de obra para estos experimentos, que son, o sea, es terrible, lo que está pasando es terrible. ¿Qué es lo que está haciendo OTAN y los yanquis? Hombre, en lugar de que mueran sus soldaditos, chelitos, etcétera, que mueran estos ucranianos. Vamos a practicar, vamos a ver cómo nos salen las cosas. A ver, hagamos esta maniobra, hagamos esta otra, manda ahí tanta gente, manda ahí tanta otra. ¿Y qué les importa que se mueran? Entonces ellos van analizando en sus computadoras y no sé qué, a ver cómo les salió esta maniobra, mira a ver cómo salió por aquí, mira estas cosas. Los están haciendo morir en nombre de sus experimentos, una cosa terrible. Pero como son zombies los que tienen en Ucrania, les han lavado totalmente el cerebro y además es a la fuerza. ¿Saben lo que están haciendo los ucranianos desde hace ya como 6, 8 semanas? ¿A quiénes mandan al frente, a la primera línea de combate? A los de la reserva, no a militares profesionales, es decir, a los que reclutan, los entrenan un par de meses y los mandan al combate. A eso están mandando, a morir. Y atrás se quedan los profesionales. Es una cosa terrible. O sea, ya van, yo no sé cuántos muertos van. Hay gente que calcula 180,000 soldados muertos de Ucrania durante la operación militar especial. Y esa es una cantidad espantosa. Pero en la última semana ha sido carnicería. Ellos, los yanquis, mandan a ver cómo se comportan, a ver, mira, si se meten aquí, a ver cuántos metemos y cuántos mueren. Sacar la proporción. Chocho, nos va bien. Hagamos eso aquí también. No fue mal. No importa, vámonos, probemos por aquí. Y así hacen. Es una cosa de espanto. ¿Verdad? Y además, acordate los laboratorios de armas biológicas que desmontó Rusia en muchas partes del este de Ucrania, al principio de la operación militar especial. Ayer, un día de esto, decía Joseph Kennedy, que quiere ser candidato presidencial, denunciaba que se siguen elaborando armas biológicas en distintas partes del mundo. De hecho, ya había salido esta denuncia, trasladaron parte de esos laboratorios biológicos a Georgia, y ayer o antier denunciaba a Rusia de que están otra vez preparando otra pandemia. ¿Están viendo cómo la hacen? Porque eso además enriquece a la farmacéutica, fortalece el discurso del miedo, subordina las conciencias de la mayoría de sus poblaciones y facilita la dominación imperialista. Entonces ya están viendo qué hacen, pues, porque además es inminente la derrota militar y geopolítica estratégica de los yanquis, de la OTAN en Ucrania. Eso es inminente, no hay manera de revertir eso. Lo dicen ellos, no lo digo yo. Sigo, ¿verdad? La hábil actuación del personal de las Fuerzas Armadas rusas, su coherencia, su alto nivel de adiestramiento militar permiten reaccionar con flexibilidad. En términos militares esto es muy importante
a la ejecución por Ucrania de los planes de sus manejadores occidentales. Fíjense, dice Shoigu, ¿qué es lo que ha ocurrido con las armas? Además de que son malas, que no sirven, pero además se lo probó. Shoigu hizo una exposición ahí de todos los trofeos, los tanques y las armas que han capturado, que son enviadas por los yanquis, por los ingleses, por los alemanes, por los holandeses, por los españolitos, hasta los españolitos salen ahí, los franceses. Entonces las pone ahí, miren, esto no sirve para nada. Entonces, además de que no sirven, y eso que es de lo más moderno que tienen. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que los yanquis han vaciado los almacenes de las armas que tenían, lo mismo han hecho los europeos, entonces ahora tienen que ir a comprar para reponer ese armamento. ¿Quién se lo va a vender? Pues ellos, a precio estratosférico. ¿Y qué va a pasar? La industria militar europea no tiene el nivel de desarrollo de los yanquis, entonces van a llenarse de armas yanquis. Pierden soberanía otra vez. Los socios tendrán que pagar mucho dinero a Estados Unidos y aceptar limitar su soberanía en el ámbito de la seguridad de Europa, donde la política de defensa está completamente subordinada a los intereses de Washington, puede servir de ejemplo. Después habla de la propia fuerza, ¿no? Nos ha servido para ponernos al día, para fabricar un montón de cosas que necesitamos, ¿ya? Además, dar un impulso adicional a la sustitución de las importaciones de las empresas militares de fuera de Rusia. Pero aquí aquí lo que te decía antes, dice Shoigu, en cuanto al armamento y fabricación occidental suministrado a Ucrania, me gustaría subrayar una vez más que no hay nada único ni invulnerable a las armas rusas. Nada es invulnerable a las armas rusas en el campo de batalla actual. Y en muchos casos, dice Shoigu, incluso los equipos de fabricación soviética son superiores en sus cualidades de combate a los modelos occidentales. O sea, cosas que se fabricaron hace 50 años son más eficaces de los que estos han puesto en funcionamiento. ¿Por qué esto es importante? Porque es que, repito, acompañado de la maquinaria publicitaria de los yanquis, ¿verdad? Ellos han querido demostrar que su armamento nada lo puede enfrentar, que si ellos se meten viene la debacle. Entonces la operación militar especial ha demostrado que eso es falso, que no sirven. Sí, matan, claro que sí, pero no garantizan victoria, al contrario. ¿Me entendés? Esto es sumamente importante. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál es ahora la mayor? Solo el primer día vendieron $500 millones en contratos para adquirir armas. Solo el primer día. Entonces, lo que está ocurriendo es que todas esas empresas militares van a perder mercado. Después dice, disponemos de datos objetivos de control sobre la destrucción de tanques alemanes, vehículos blindados estadounidenses, misiles británicos y otros sistemas de armas. Los tanques franceses les olvidó. Estamos dispuestos, dice, a compartir con nuestros socios nuestras evaluaciones sobre los puntos débiles de los equipos occidentales. Mira que esto es sumamente importante. Bueno, los socios, ¿quiénes son sus socios? Pues China, pues India, pues Siria, pues en América Latina, Cuba, Nicaragua, Venezuela. Estamos dispuestos a decirle, mira, estos son vulnerables en tales y tales cosas. Si te toca, ya sabes dónde golpear. Esto es importante. La situación es similar, dice, con el entrenamiento de combate de las tropas y la planificación de las operaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Según declaraciones de varios representantes de alto rango de la OTAN, más de 75,000 militares ucranianos han sido entrenados según los estándares occidentales. 75,000 entrenados por ellos. Los han llevado a Holanda, los han llevado a Alemania, los han llevado a Gran Bretaña y a alguna parte de Estados Unidos. Ahí los han entrenado. Más de 75,000. Muchos de ellos fueron enviados al frente. Fueron capturados por nosotros.
los interrogamos sobre los métodos de adiestramiento de la OTAN y en la mayoría de los casos, dice Shogu, ellos tienen una opinión negativa del entrenamiento que recibieron, o sea, no sirven ni siquiera para entrenar. ¿Qué te parece? Dice, no obstante, estudiamos con detalle todos los datos sobre los programas de adiestramiento de los militares enemigos y los utilizamos para contrarrestarlos. La experiencia adquirida se tiene en cuenta a la hora de desarrollar programas de adiestramiento para militares extranjeros en nuestro centro de enseñanza militar. Es decir, ¿qué está diciendo Shogu? Esto lo aprendemos y lo enseñamos no solo a nuestros militares, sino al que quiera venir. ¿Ah? Luego, después advirtió de que con esto de las municiones de racimo, Rusia tiene municiones de racimo, ya les hemos explicado qué significa eso. Las bombas de racimo pues son bombas que estallan y llevan miles de bombas adentro. Entonces esas otras bombas se dispersan por un radio bastante grande, ¿verdad? Y quedan sembradas allí y causan muertes de civiles. Es como las famosas minas que aquí en Nicaragua causaron tanto daño. Dejaron a tanta gente sin piernas, sin brazos, las mataron. Militares, campesinos. Bueno, las bombas de racimo tienen un efecto similar. Porque dejan dispersa un montón de explosivos, pues. Y lo peor del caso es que los yanquis que dijeron claramente hace como menos de 5 años, hubo una aclaración de la OTAN, de Naciones Unidas, todo el mundo condenando el uso de bombas de racimo, que es un crimen de lesa humanidad, y ahora ellos la distribuyen y no pasa nada. La doble moral del imperialismo, pues. Entonces dice Rusia, bueno, nosotros tenemos, no las hemos usado, pero puede ser que las usemos. Palabras mayores. Sucede que la historia ha vuelto a otorgar a Rusia el papel de locomotor en la promoción de los intereses de la mayoría de los estados independientes. Esto es un poquito fantasioso, pero bueno. Occidente, temiendo la ruptura del mundo unipolar y la confrontación abierta con un adversario militarmente fuerte, esto es importante, provoca conflictos locales en todo el mundo. Fíjense bien. Los yanquis, la OTAN, como ven que están perdiendo, que se les está resquebrajando su dominio mundial, entonces lo que están haciendo es causando conflictos locales en un montón de sitios. Ya, esto es importante. El objetivo, debilitar a los competidores, mantener el control sobre los recursos, promover sus propias reglas de vida y contrarrestar la consolidación de los disidentes. O sea, no, donde ven que medio se les ha revelado a alguien, algún gobierno, les causan conflicto. Y lo vamos a ver multiplicar por todos lados. Ya ven cómo estalló Ecuador. He leído muchas cosas sobre lo de Ecuador, con el asesinato del candidato este domingo son las elecciones. Y parece que fue la propia CIA la que mató. Dice que era su agente, pues. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Pero eso te lo cito como ejemplo, pues. Se ha producido un notable aumento de la actividad de los estados occidentales para asegurar su presencia militar en Asia, África y América Latina. Se siguen mejorando las bases militares estadounidenses en el extranjero. Y los yanquis tienen más de 100 bases militares en América Latina. Colombia, Panamá, Ecuador, Perú, Brasil, Argentina, Chile, Panamá, ya te lo mencioné, Honduras, ahí nomás la tenemos, México. Y lo que están haciendo es, bueno, en el Caribe lo tienen plagado de bases militares. Entonces, están fortaleciendo sus bases militares, mejorándolas, para asegurar el dominio en este perímetro. Para los yanquis, el Caribe y América Latina es la última frontera. Se está intentando sistemáticamente desmantelar el sistema de seguridad en Asia.
Entonces ahí están creando la nueva OTAN, el famoso AUKUS. Australia, Reino Unido y Estados Unidos, al que ya han incorporado a Japón y ahora Corea del Sur. Y lo peor del caso es que lo que están haciendo los yanquis en esa zona del mundo es desarrollando las armas nucleares para esos países. Que ahorita están fuera, pero les van a dar armas nucleares a Australia, a Japón, con todo lo que eso significa, y a Corea del Sur. Que ya vamos a ir cerrando, pero esta parte, porque después quiero todavía mencionar algo más. Miren, ¿se acuerdan que... dice Shogun. La experiencia militar de la interacción entre Estados Unidos y Rusia demuestra que los contactos militares solo tienen sentido práctico cuando existe voluntad política de cooperar. Dice yo. Entonces, en ese sentido, las relaciones bilaterales entre Rusia y China han superado el nivel de lazos estratégicos en todos los parámetros, convirtiéndose en algo más que aliados. Entiendan lo que quieran con esa frase, pero es sumamente importante. Algo más que aliados. Recuerden, a Rusia, una de las prioridades de la política exterior de Estados Unidos era mantener separados esos dos monstruos que son Rusia y China, metiendo cizaña en esas relaciones. Y así ocurrió durante décadas, por distintas razones. A veces que tenían que ver con la manera de trabajar de ellos mismos y otras veces porque era insidia. Pero en la medida que eso se ha difuminado, se fortalece la relación entre Rusia y China, y eso es imbatible, hermano, y eso los yanquis lo saben, y van a seguir trabajando para destruir esa alianza que dice Shogun que es algo más que alianza. Después mencionó algo que me llamó la atención, dice Shogun. Hemos reforzado la cooperación militar con países de Asia-Pacífico. Uno de nuestros socios más importantes es la India, con Vietnam, Myanmar, Birmania Antigua, Mongolia, Laos, Indonesia y Bangladesh. ¿Por qué me llamó la atención? Porque los yanquis han avanzado en Vietnam, parece mentira, y en Mongolia. Y Mongolia la tiene en las costillas, tanto China como Rusia. Han avanzado. Pero lo siguen considerando socio muy importante los rusos. Además, no les queda de otra. Si lo tienen en la costilla, tienen frontera con ellos. Y China la tiene también. Y aquí esto sí quiero leerlo. Ya no va a dar tiempo a lo otro porque después vamos a hablar de las otras dos cosas. Esto es importante, ¿ves? Dos cosas importantes. Dice Shogun. ¿Se acuerdan que hablamos de Corea Democrática un día de esto? ¿Se acuerdan de eso? De la República Popular Democrática de Corea. ¿Se acuerdan, verdad? Dice Shogun. Él anduvo en Corea para el aniversario de la creación de la nación coreana. Anduvo ahí. Entre otras cosas, Rusia le compró armas a Corea Democrática. Imagínate cómo ha sido su desarrollo. Quisiera hacer una mención especial a la situación de la península coreana. Durante mi visita a Pyongyang, me convencí personalmente, oigan qué importante que es esto, de los logros del pueblo de ese país bajo la dirección de Kim Jong-un, presidente de Asuntos de Estado de Corea Democrática, para garantizar su propia seguridad. Ni el aislamiento internacional ni las sanciones económicas han podido detener el desarrollo de la República. El país, Corea Democrática, ha realizado impresionantes progresos en la resolución de las difíciles tareas sociales y de defensa. Esto es de particular importancia, ¿sabes? O sea, ¿vos crees que el pueblo coreano respalda de la manera que respalda a su gobierno a los Kim, pues, a Kim Il-sung, a Kim Jong-il y a Kim Jong-un? ¿Vos crees que los respalda solamente porque son sus fundadores o porque les dicen que hay que respaldarlo y que hay que quererlo? No, hermano, si es que es resuelto las cosas. Y la gente vive
no vive en opulencia, pero resuelve su vida, estudia, tiene salud gratuita, educación gratuita, tiene entretenimiento. O sea, aislado, bloqueado. Corea Democrática está bloqueada. Tiene relaciones con muy pocos países. Es un paria internacional, así lo han lanzado la OTAN y los yanquis. Y en las relaciones públicas que hacen los yanquis, toda esa maquinaria publicitaria que tienen, nos ponen a Corea como que si fuera terrible. Y eso no es verdad. Pero nos terminamos creyendo ese cuento. Después hablo de otras cosas importantes también, pero no hay tiempo. Y quiero cerrar con la parte donde menciona Nicaragua. Shogun dice: América Latina muestra un ejemplo de defensa de los derechos de los pueblos de desarrollo independiente. ¿Verdad? Agradecemos sinceramente a los departamentos militares, a los ministerios de defensa de Cuba, Venezuela y Nicaragua su apoyo a la operación militar especial desde su inicio. En el marco de los programas de cooperación existentes, estamos dispuestos a compartir nuestra experiencia en adaptación del ejército a las operaciones de combate en la guerra moderna de alta intensidad. ¿Qué nos está diciendo Rusia? Vengan que yo les voy a contar cómo es la cosa y les voy a ayudar a prepararse. Eso es lo que nos está diciendo Shogun. Regresamos, pues, son las 7:26. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7 de la mañana con 31 minutos. Préstamelo, por favor. Fíjense, decía, hay una frase que es verdad, mano. Que lo recordaba Sergei Narishkin, que es el director del Servicio Secreto ruso. Y dice Sergei, no se puede estar absolutamente de nada en el mundo, no se puede estar absolutamente seguro de nada. Y esto es una verdad. Bueno, yo no solamente en el sentido de la situación geopolítica mundial, sino en cualquier sentido. Uno nunca puede estar absolutamente seguro de nada, eso es verdad. Te la tenés que trabajar, la lealtad, la satisfacción. Vos la tenés que trabajar todos los días del mundo. Vos no puedes dar por sentado de que algo que hiciste queda eternamente, jamás. Eso no funciona así, la vida no funciona así. Pero además es imprevisible, ¿verdad? Esto es mucha verdad. Pues. La coyuntura mundial cambia en 24 horas. Yo no creo que nunca ha sido tan veloz los cambios que vivimos en el mundo como ahora. Desde que inició la operación militar especial, un poco antes. O sea, te cambia, pero de un día para otro, un cambio de gobierno, una guerra, un cambio de posición, un resultado electoral, un atentado terrorista, una tragedia natural, climatológica. Todos los días estamos viendo eso. Esos aguaceros que cayeron en El Salvador fueron brutales, mano. La noche del lunes fue eso. Pero en todas partes, vos ves, todos los días hay videos de inundaciones tremendas. Ayer en Arabia Saudita, fue ayer. Arabia Saudita lloviendo. Pero bueno. Eso, para que nos dé una idea, hay muchos factores que inciden en la falta de certeza en qué va a pasar. Tenemos que vivir el día a día y trabajar día a día. Ambas cosas. ¿Qué es lo que nos insiste Rosario y Daniel todos los días del mundo? Esto es de trabajar todos los días. No es de sentarse y va, pues, mira, ya logramos esto. Calmate, hombre. ¿Qué calmarte? Hay mucha gente que está esperando que resolva. Que le crea condiciones, porque ya hay
Se vive todos los días, se come todos los días, se viste todos los días, te enfermas todos los días, necesitas educarte todos los días. Entonces, y vos estás ahí descansando porque ya conseguiste. Eso no es así. Entonces, así como de imprevisible, tampoco podés estar cruzado de brazos. Está también la defensa. Vos en la defensa vos no podés estar cruzado de brazos. Y aquí no podemos permitirnos el lujo de dejarlos levantar cabezas todos estos somocistas. Un mensaje, ¿verdad? Un mensajito a Peraza. No sudes calentura ajena, hombre. Él quiere ganar méritos para que garantizar que está en el directorio de la contrarrevolución ahora. Pobrecito el hombre. Pero hombre, si tengo la grabación, ¿qué me vas a echar cuento? Tengo toda la grabación de lo que ustedes hablaron. Cállate mejor, hombre. ¡Cho! ¡Oh! Está como el Beli, se quedó callado Beli, ¿verdad? No quiso hablar. Ahí les voy a contar lo que hizo Beli. Bueno, vamos a cerrar el relato de Manuel Díaz y Sotelo. Ya no da tiempo de hablar de todas las otras cosas de la geopolítica. Bonito lo que dijo también el de China, pero bueno, no importa ya. Nos toca terminar con el relato sobre Manuel Díaz y Sotelo. Y quiero agradecer, por aquí lo tengo, espérame. ¿Sí? Qué desastre. Están numeradas, así que ahora no me pierdo. Aquí está. Digo yo. Es que me escribió una compañera y era qué bonito el relato y lo quiero leer completito, ¿verdad? Porque es un relato de primera mano, no es no es como te dijera yo, me contaron, no. Es un relato de primera mano. ¿Qué se me hizo? Aquí está. Vaya pues. Quien me escribe es la compañera Josefina Romo. Ella fue compañera de Salvador Loza Talavera, ¿verdad? El viejo Martín, que murió hace como un par de años, que dejó su testimonio escrito, por cierto. Entonces, ¿por qué es importante lo que ella nos cuenta? Porque de primera mano. Ella, como compañera del viejo Martín, lo conoce todo hecho. Entonces ella, repito, siempre en los eventos históricos que no han sido concienzudamente estudiados, siempre hay distintas versiones de los hechos. Hay que juntarlas todas. Entonces nos cuenta Josefina. Luis entró a Nicaragua en la columna de Manuel Díaz y Sotelo, que se dividió en dos. Y en una de ellas estaba conformada por Tobías Gadea, el turco, así le decían a Tobías Gadea, por cierto. La profesora Ángela Herrera nos dijo que nos va a buscar los datos biográficos de Tobías Gadea, fundador del Frente. Y Luis Escalona. Ellos tomaron caminos diferentes y llegaron a la comarca El Rodeíto, cerca de Estelí. Y este es un dato importante el que viene ahorita. Luis Escalona llevaba una fuerte infección en una muela. Y decidieron, Tobías y Luis, que se quedara en una casa abandonada que les proporcionó el matrimonio de Soledad y Daniel Molina, dos campesinos del Rodeíto. Tobías y el turco le prometieron que regresarían con medicamento. Pasaron varios días. El matrimonio Molina le proporcionó alimentos y medicina natural a Luis Escalona para su dolor de muela. Miren, ustedes, seguramente el 99% de quienes están escuchando han tenido un dolor de muela. Y saben lo horrible que es eso. Y cuando se te infecte es aún peor, porque más que el dolor, esa infección que es hedionda y que no cesa y que la única manera es sajándote. Si no tomas antibióticos, esa infección sigue y el dolor es terrible. No hay nada que alivie un dolor de muela, hermano, esa es la verdad. Ni que, yo me acuerdo que, chaval, nos daban, decían que
tomaras un trago de guaro y te lo quedaras en la boca y lo estuviera revolviendo en la boca, pues, para que te aliviara. ¿Y qué va a hacer, hermano? Te alivia tal vez 10 segundos, pero después... Entonces imagínense en el campo, este hombre guerrillero, perseguido por la guardia, él va clandestino, no puede ir a un odontólogo, a un dentista. Pero lo único que necesita es alivio para su dolor. Vos sabías que vos sabés, no te voy a decir nada nuevo seguramente, pero hasta hace unos 30 años, en el campo, que no había acceso, los campesinos no tenían acceso a un dentista. ¿Sabes cómo te curaban, no? O sea, cuando había un dolor de muela y una infección, y esto es verdad, no voy a inventar. Esto es verdad. ¿Sabes cómo hacían? Con un tizón. ¿Sabes lo que es un tizón, no? O sea, un pedazo de leña al fuego que te produce al final, pues, el tizón, aquel rojo vivo de puro fuego. Te abrían la boca con haya que abrirla. Ponían el tizón en el diente, en la muela mala, a derretirlo. Esto es verdad. O sea, ese era el odontólogo de muchos campesinos. Una cosa terrible. Pero bueno, entonces está Luis Escalona con ese dolor de muela horrible. Se van Tobías y el Turco a buscar medicamento y comida. Queda en manos del matrimonio de Soledad y Daniel Molina en una casita abandonada ahí en el rodeíto. ¿Verdad? Sin embargo, se da cuenta un vecino y le avisa a la guardia. Hazte un hombre, tío, un guerrillero. Y ahí es cuando llega la patrulla de la guardia. Luis se defendió y debido a la superioridad numérica de la guardia, días sin dormir por el dolor, agotadas sus municiones, murió el 7 de agosto de 1959. La guardia dio órdenes a los campesinos que su cadáver no fuera sepultado para escarmientos de los guerrilleros y de los propios campesinos. El método de los españoles era ese. Ordenaban, en la invasión española, ordenaban que no se sepultaran los cuerpos de los caciques, que quedaran ahí pudriéndose. Y los colgaban para que todo el mundo viera. Eso hacían los gringos también con los guerrilleros sandinistas en las montañas de la Segovia. Eso hacían en la guerra de los terratenientes contra el pueblo mexicano. Por ejemplo, a Benito, no me acuerdo, pues dejaron su cadáver como 15 días. ¿Qué? Como 3 meses. Pero bueno. Entonces, tiempo después de lo ocurrido, de que matan a Escalona, de que su cuerpo queda ahí tirado, Salvador Sosa, el viejo Martín, llega a Rodeíto, se encontró con el espanto de los campesinos y decidió sepultar los restos de Luis Escalona. Los perros habían destrozado el cadáver, solo quedaban los huesos dispersos. Con Desiderio Cruz y Daniel Molina sepultaron los restos de Luis Escalona. Y oigan esto, en el primer viaje que hizo el viejo Martín, Salvador Loza Talavera, a Cuba, en su primer viaje, se fue a buscar a la familia, averiguó que dónde era, supo que era de Holguín, de un sector rural de Holguín, además no de la ciudad. Y se fue a buscar el viejo Martín a la familia de Luis Escalona. Ahí se encontró con su mamá, se llama Argelia, y con la hermana de Luis Escalona que se llama Daisy. Y por fin su madre pudo saber, la madre de Luis Escalona pudo saber dónde había quedado su hijo, cómo había muerto su hijo. O sea, por lo menos pudo saber, y eso fue de una enorme tranquilidad. Ya debe haber muerto doña Argelia hace muchos años. Entonces quiero agradecer a Josefina Romo, por su relato de primera mano
de lo ocurrido con los restos, con la manera en que muere Luis Escalona y los restos de Luis Escalona. Y ahora vamos a cerrar con el relato, pues, de el tormento que vivió Manuel Díaz y Sotelo, que eso es, te digo, eso es ya de antología, de, ¿cómo te dijera? De terrible, pues. Lo primero quiero recordarles que Manuel Díaz y Sotelo, periodista, que tenía 30 años, cuando él poco menos, 29 años, cuando él decide hacer este movimiento guerrillero, que había sufrido torturas, le habían arrancado las uñas de todos los dedos de los pies y de las manos. En la cárcel, Somoza, él le había dado golpiza para que dejara de ser antisomocista y que nunca se rindió. Después se involucró con la solidaridad hacia Cuba, llegó para la Cuba, después se viene a Nicaragua con Luis Escalón y otros compañeros, y él bautiza su movimiento como el movimiento revolucionario sandinista. No se nos olvide. Y que muy probablemente en la casa de Manolo Cuadra, que en paz descanse también, ese extraordinario poeta, muerto en el 57, en diciembre, en noviembre, probablemente en la casa de Manolo Cuadra, Manuel Díaz y Sotelo se encontró con Carlos Fonseca. Es muy, muy probable. Porque Carlos Fonseca era muy amigo de Manolo. Bueno, había una diferencia de edad muy grande, pues, pero eran muy amigos. Carlos ya estaba en la biblioteca de Ramírez Goyena. Y ahí llegaba Manuel Díaz y Sotelo. Es muy probable. No, nada lo asegura, pues, porque ahí todos están muertos, ¿no? El único que podía haberlo confirmado era Carlos, y Carlos nunca habló de este tema. Bueno, no sabemos si habló, pues, pero nunca escribió de este tema, mejor dicho. Entonces, lo primero que quería recordar es eso. Era que Manuel Díaz y Sotelo bautiza su movimiento como el movimiento revolucionario sandinista. ¿Ya? Recordemos además que aquí capturaron a Alfonso López Pineda, Chester Escobar Ramírez, Humberto Valverde Soto, Celestino Reyes Blandón, Tobías Gadea Medina, Fadel Abdalá López, Hernán López Chavarría, Gustavo López Chavarría, hermano, Jorge Praslín, Pedro Gilberto Río, Juan Bonerman y Daniel Castellón Espinosa. Creo que incluso uno de ellos me escribió un compañero, voy a ver si lo encuentro, que a ver, espérate un momentito. Aquí está, sí. Que Humberto Valverde, que fue uno de los capturados, Humberto Valverde Soto, aquí tengo una foto de que te la voy a pasar a lo mejor, ¿verdad? La podemos poner, es un señor, el señor mayor que ahí aparece, es el Humberto Valverde, que fue uno de los capturados, pues, por la Guardia. Humberto Valverde Soto. Entonces me estaba escribiendo este compañero que le hablaba de la historia, murió en 2021. Él andaba en el grupo de Praslín y con Tobías Gadea, dice que se pasaban a Honduras a una finca a buscar alimento, que él se desertó y lo capturaron cuando iba caminando sobre los rieles del tren por Achuapa, y después lo llevaron a la cárcel de la aviación. Bueno, entonces, ¿qué pasó con Manuel Díaz y Sotelo? Vamos a contar lo que relata Armando Zambrana. El segundo grupo procura cruzar la línea por el sector de Pueblo Nuevo con el mismo propósito de llegar a Darailí. Y en verdad fue un verdadero tormento lo que sufrieron Manuel Díaz y Sotelo,
Sotero Montalbán Raudales, Fadel Abdalá, Antonio Carías y Fabio Andara. A ellos se agrega Daniel Castellón Espinosa, supuestamente del lado de Tranquera, que andaba huyendo de la guardia porque lo quería reclutar y además por ser conservador. Castellón le serviría de guía a Díaz y Sotelo. Era viernes 7 de agosto, a eso de las 7 de la noche. Estaban por el sector de los Llanos cuando capturaron al reservista, al informante de la guardia, Joaquín Benavides López, de unos 29 años de edad. Benavides López pensó inicialmente que ellos eran guardia, pues ellos así se lo manifestaron, que andaban huyendo porque estaban castigados. Pero después se percató que no eran tal cosa, sino revolucionarios. La ruta, cerca de Pueblo Nuevo. Llegaron a un lugar llamado Santa Fe, como a las 10 de la noche. Estaban cansados, buscando cómo dormir. Díaz y Sotelo no confiaba en el reservista. Él ya estaba convencido que pertenecía a la guardia. Y ya lo había desarmado de una cutacha, andaba una cutacha. Este supuesto desertor de la guardia. Entonces deciden dormir. Uno está haciendo posta, pero a Benavides lo colocaron entre dos de los guerrilleros, pues no confían en él. A su lado estaba durmiendo Díaz y Sotelo, quien tenía el machete que le habían quitado al guardia. A eso de las 11, cuando la noche está completamente oscura, Benavides no dormía y poco a poco fue jalando la cutacha que tenía Díaz y Sotelo sin que Sotelo se diera cuenta. De repente se puso de pie y dijo: yo me voy. Los otros se despiertan inmediatamente. Díaz y Sotelo se le abalanzan, ¿verdad? Y reciben los machetazos, ¿verdad? Los otros se le arrojan a Benavides, también los hiere. Todo es a machete, en aquella oscuridad. El de la vigilancia, que es el único que tenía el fusil en la mano, le quiere disparar, pero como está el pleito, que aquel hombre está macheteando y los otros se están defendiendo, entonces le da miedo disparar, matar a uno de ellos. Total, que el guardia logra herir a toditos los guerrilleros. Por último, Daniel Castellón lo agarra y le pega con una piedra en la cabeza. Benavides logra, herido, escapar. Se va al Valle de San José a pedir ayuda al juez de Mesta. ¿Estamos claros? Y entonces ahí es cuando ya la guardia sabe lo que está pasando y se van a toparlo. Entonces están heridos todos, a machetazo. O sea, se descuidan, aunque saben de que el tipo es guardia, como lo cuenta Jairo Gámez, se descuidan, el cansancio, se duermen, mal comido, cansados, agotados de tanto caminar, angustiados. Se duermen y se duermen profundo. Entonces el tipo aprovecha, saca el machete y los comienza a machetear a todos. Y logra salir a un herido porque le pegaron la pedrada en la cabeza, ¿verdad? Los heridos, ¿verdad?, continúan el camino, los guerrilleros heridos. Al día siguiente, patrullas de la Guardia Nacional comienzan a rastrear la zona de Santa Fe y Casablanca, batiendo casa por casa, al mando del teniente Pedro Vega Rodríguez. Y este teniente logra capturar a Fadel Abdalá, que está herido. Luego capturan a Fabio Andara por el lugar llamado Paso Hondo. Aquí hay una versión que Fabio Andara había llegado herido hasta la casa del doctor Emilio Flores Obregón, de donde la guardia lo saca. Lo cierto es que en el camino entre Pueblo Nuevo y Condega ejecutan a Fabio Andara el domingo 9 de agosto, ¿verdad? Y el Meneses Gallo, el teniente que iba al mando de todo esto, hermano de Norvin Meneses, alegó de que se había tirado el camión. Le explicó la ley fuga, pues.
Antonio Carías también estaba herido por los machetazos. Probablemente fue capturado vivo y también asesinado. La misma suerte tuvo Sotero Montalbán Raudales, quien logró llegar a Pueblo Nuevo. Lo capturan y lo fusilan en la ruta de Condega. Su cuerpo es llevado a Estelí. Díaz Sotero no murió por los machetazos propinados por Benavides. Fue capturado vivo, sacrificado entre Santa Fe y Casablanca. Daniel Castellón Espinosa es capturado vivo y conducido a Managua. ¿Estamos claros? ¿Verdad? Pero ahora les quiero contar los otros detalles que nos ofrece, a ver si lo hallo, ¿verdad? En este desastre que tengo, aquí está. ¿Verdad? Porque también lo cuenta Armando Zambrana. Este es el relato de Jairo Gámez, ¿verdad? Y dice Armando Zambrana, el profesor Zambrana: Manuel Díaz y Sotelo y Fabio Andara, que aún estaba más herido que él, narra Chuno Blandón en su libro, se escaparon hacia Pueblo Nuevo, llegaron donde el doctor Flores Obregón. No llegaron a esa casa por casualidad. Quizás la patrulla siguió los rastros de sangre y sus huellas. Andara y Carías fueron fusilados, como ya les contaba. El interés principal de la seguridad somocista y la guardia somocista era capturar a las personas que habían sido entrenadas en Cuba. Matar a Carías o Andara había sido una decisión malvada de la patrulla, pues los capturados del otro grupo fueron golpeados pero enviados vivos a Managua. En ese grupo, en el grupo de Manuel Díaz, no hubo prisioneros más que Faré Abdalá. Los Somozas tenían un interés personal en Díaz y Sotelo por las viejas disputas del periodista con su padre y con ellos mismos, y era la oportunidad de exprimirlo por medio de sus agentes. Manuel estuvo bajo la voluntad de Tacho Hijo y del patrullero para cumplir el objetivo. El periodista, político y guerrillero fue sometido a un intenso interrogatorio, pues se buscaba conocer de parte de la seguridad somocista información de las intenciones de los exiliados nicaragüenses y del gobierno revolucionario de Cuba. No se puede dudar que fue sometido a torturas, muchas de las que ya habían sufrido. Manuel Díaz y Sotelo muere el 6 de agosto de 1959 a los 30 años de edad. El ejército de Nicaragua, en el Instituto de Historia del Ejército, en las vallas que ha colocado en la avenida Sandino, ahí dice lo siguiente: el periodista Manuel Díaz y Sotelo organizó un movimiento armado contra Anastasio Somoza García en 1959, formando con 22 hombres entrenados en Honduras la columna general Augusto C. Sandino, compuesta entre otros por Jorge Praslin, Juan Bonerman, Tino Reyes, Fadel Abdalá, Fabio Andara, Solero Montalbán, Antonio Carías, Tobías Gadea y Cristóbal Villegas. El líder guerrillero, oigan esto, fue capturado por una patrulla de la guardia cerca de una finca llamada Grecia. Lo amarraron a un árbol durante más de 30 horas hasta que lo ejecutaron. Y Manuel Díaz y Sotelo, estoy seguro que no dijo una palabra. Que estoy seguro que eso ocurrió. Quiero leer algunas cositas de las que él escribió. Sé que cualquier día me cogen y entonces me van a cobrar. He contraído un compromiso con el pueblo y si solo yo tengo que decir la verdad, pues asumo ese deber solidariamente. Ese era Manuel Díaz y Sotelo, hermano. Poco a poco me he ido convenciendo de que en este país, escrito en 1957 esto, no se puede hacer nada escribiendo, hay que luchar de otro modo. Y es cuando decide emprender la lucha armada. Cuando tenía 24 años, escribió lo siguiente: tendremos que responder a los cargos que tenga que hacernos la historia y aún nuestros sucesores en la gran jornada por el desdén con que miremos las cosas que nos tocan tan de cerca, o recibir al mismo tiempo la corona de laureles que nos quepa, según la actividad y energía que hayamos desplegado para cumplir todos y cada uno el deber que nos impone la ciudadanía
dentro de nuestra propia órbita en que nos toque actuar. Aquí, si sos indiferente, eso te va a pasar factura, y si sos militante, te van a coronar con laureles. Manuel Díaz y Sotelo, dice el profesor Zambrana, creó tempestades, ríos de fuego, plagas de langostas sobre los enemigos del pueblo. No esperó la dádiva, ni esperaba ser ignorado. No podía ser. El final de su vida fue la última esperanza. Hoy es un ignorado hasta de los mismos que serían sus colegas. Pues lo que hoy se vive en el mundo es la misma deshumanización de todo. El cúmulo de información vacía, inútil, fatua o de cualquier índole abraza a los seres humanos y estos son arrastrados a ser fluidos que se escurren y son llevados por los más increíbles estímulos de un sistema deshumanizado. El ser humano está siendo despojado de su propia humanidad. Vivimos un humanismo deshumanizado. El buen periodista debe hoy ser el mejor conductor de las conciencias colectivas, pero debe examinarse si está preparado para esta tarea en el avance del siglo XXI. Profesor Armando Zambrana sobre Manuel Díaz y Sotelo. Honor y gloria a nuestros héroes y mártires, que nunca sean olvidados. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.